En igual sentido, la Sociedad de las Naciones, en su artículo 12, indicaba que el compromiso de los Estados miembros relativos a que si surgía entre ellos algún desacuerdo capaz de ocasionar ruptura, debía ser sometido al procedimiento de arbitraje o arreglo judicial o, en su defecto, al examen de un consejo. Bajo estos auspicios fue que la Sociedad de las Naciones, a contar del 28 de septiembre de 1920, establece el acta para el arreglo pacífico de las diferencias o acta general de arbitraje que terminará de ser finiquitado o mejorado en el Acuerdo de Ginebra del mismo año. Concluida la Segunda Guerra Mundial, será suscrito en el año 1945 en la ciudad de San Francisco la ya conocida Carta de Naciones Unidas, en la cual se afirma la decisión que los estados fundadores, comillas, deben preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante el siglo XX ha provocado a la humanidad sufrimientos indecibles. En este mismo sentido, la citada carta establecía en el artículo 33 que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional habrán de tratar de buscar una solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a su elección. De esta manera se dejaba claro la diferencia entre los medios jurídicos o jurisdiccionales de los medios diplomáticos y a la vez políticos para la solución de las controversias. Cuestión que de la lectura de este trabajo, queda claro, se inició a partir del siglo XIX. No podemos, sin embargo, obviar la contribución en esta materia que hizo el Tribunal de Presas de 1907, que si bien nunca fue ratificado como tal, contribuyó en las primeras declaraciones, consideradas hoy como pioneras, en cuanto a normar jurídicamente y en el plano internacional lo que nosotros conocemos hoy como las fuentes internacionales, que a partir de 1920 permitirán la creación de la llamada Corte Permanente Internacional de Justicia, que luego y de manera definitiva facilitará la inclusión complementaria de las fuentes enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente Internacional, a saber, los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional público reconocido por las naciones civilizadas, la jurisdicción internacional, la doctrina y finalmente la equidad, incorporándose a partir de este nuevo derecho internacional público los actos jurídicos unilaterales. Latinoamérica, por su parte, dio también ciertos pasos tendientes a establecer las bases jurídicas respecto a que los individuos, como sujetos de derecho internacional público, pudiesen establecer marcos de solución frente a eventuales controversias a través de la llamada Corte de Justicia Centroamericana de 1907, a la que luego se agrega a nivel también internacional la ya citada Corte de Presas. De lo expuesto, una de las mayores observaciones que levantaron reparo es que, a pesar de esta nutrida institucionalización, esta rama del derecho ha presentado como un defecto el no poseer una instancia dotada del elemento compulsivo que favorezca o permitiera a la jurisdicción universal o internacional hacer cumplir lo resuelto, dotándolo de las propias herramientas que le den dinamismo a esta norma internacional y, a su vez, de hacer efectiva su acción en el plano controvertido, sea esto entre estados o de un estado con un particular. La casuística y el derecho comparado en esta materia, empero, ha demostrado que una característica, y por cierto crítica a la norma internacional en términos jurisdiccionales, es que al no gozar de este elemento compulsivo para hacer más dinámica y eficaz su aplicación, ha dejado a cada estado, parte en el ámbito internacional, instalada la condición de que este cumplimiento se debiera someter a las variables de la honorabilidad que las partes comprometen al momento de iniciar o dar iniciado a un litigio de trascendencia internacional. Las condiciones políticas, económicas, diplomáticas y legales existentes entre los estados son el elemento determinante que representa desde el punto de vista jurisdiccional un carácter mixto, esto es, por la reunión de aspectos jurídicos y dimensiones políticas, aunque en estos supuestos sería deseable que se diera prioridad a los criterios jurídicos dentro de una controversia, mediante el recurso de estos arreglos judiciales o bien situados sobre el arbitraje internacional.
La tendencia a ampliar o universalizar la jurisdicción extraterritorial dio paso a que la doctrina internacional enfrentara posturas novedosas, que son materia de esta presentación, tendientes a establecer si el derecho interno prevalece sobre el derecho internacional, o viceversa. Frente a ello, algunos organismos internacionales, en la visión de este nuevo derecho internacional, han logrado destacar el posicionamiento de estas legislaciones por sobre las normas del derecho interno, toda vez que estas normativas o resoluciones protegen el ejercicio de los derechos individuales, que en la realidad comparada no se encuentran descritas o siquiera tipificadas desde el punto de vista penal internacional en la norma interna de ciertos estados. Nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito constitucional no escapa a esta excepción, y esto lo encontramos presupuestado en el artículo 5º de nuestra Constitución, la cual señala que tendrán plena vigencia a aquellos tratados aprobados por Chile que traten materias de derechos humanos, llegando por ende a estar por sobre la ley interpretativa. Esta norma, que ya habían incluido las autoridades de la época, buscaba un objetivo claro, que era hacer prevalecer el concepto de los derechos humanos como un valor universal y por cierto de carácter extraterritorial, incluso por sobre la misma norma constitucional y por sobre el principio de la soberanía nacional, y en la dogmática constitucional, por cierto, también ha generado en más de una ocasión conflictos que de cierto modo han intentado ser resueltos por el Tribunal Constitucional a partir de las atribuciones que se describen en el artículo 93, numeral 6 y 7, sobre todo en la importante reforma 20.050 del año 2005. Sobre este punto es importante considerar que la Constitución alemana de 1949, en su artículo 25, fue, a juicio mío, y en este sentido, la primera en conceder plena vigencia y valor a los tratados internacionales en el plano interno, abarcando instrumentos no solo relativos a los derechos humanos, y facilitando para este caso que aprobado un instrumento internacional se produce de inmediato una asimilación a su ordenamiento jurídico interno, bajo la forma a referéndum de ratificación. Luego, agregando la misma Constitución, se indica que cualquier instrumento internacional del cual Alemania sea parte o tenga conocimiento de su vigencia, ésta podrá formar parte de su legislación, sin que para ella se requieran de otros procedimientos internos. En este mismo orden, cabe agregar las experiencias de la Constitución italiana de 1948, la de Austria de 1945, la Constitución peruana de 1979, la Constitución de Guatemala de 1985, además de la Constitución de Nicaragua de 1978 y finalmente la de Brasil de 1988. Es pertinente incluir en este orden a sistemas constitucionales que valoran el carácter de los tratados con un valor o una concepción supraconstitucional. Esto es, que en el caso de la Constitución de Holanda, el caso de la Constitución de Holanda de 1953 y ciertamente la de Colombia de 1991, reconocidas en ambos escenarios como las denominadas cláusulas de sujeción inmediata. En estos sistemas reconocemos la existencia de varias formas de asimilación de las normas del derecho internacional al derecho interno, tales como la vía constitucional, la de la transformación y la ya mencionada sujeción inmediata, y la que es propia del derecho internacional privado con claros elementos del derecho internacional público, conocida como el reenvío. Los Estados, como sujetos de derecho y a la vez creadores y sostenedores de la norma internacional, han iniciado un proceso que ha evolucionado política, constitucional y sociológicamente, adaptando sus legislaciones a estos medios de solución de controversias, registrando un cambio que es evidente a partir de las nuevas posturas doctrinarias, que aprecian de manera ostensible, de manera ostensible en las resoluciones jurisdiccionales y las disposiciones normativas en las que se explica esta verdadera transversalización que apreciamos entre las normas y resoluciones manifestadas. Esta evolución nos demuestra incluso que se ha innovado en el conocimiento de la interpretación, así como en la aplicabilidad de las fuentes consideradas válidas por el derecho internacional público, y que claramente